¿Es posible estar enamorados de dos personas al mismo tiempo? ¿Es posible? Sí. ¿Está mal? No. ¿Te hace una mala persona? No. Ok, muy bien. ¿Tú qué opinas? Lo mismo que tú. De hecho, me pasó, y puede ser que varias veces, muy probablemente. Órale. Las dos personas te dan cosas diferentes. Pues claro. Con las dos personas tienes cosas diferentes. Ajá. La monogamia nos ha condicionado a creer que solo se puede amar a una persona a la vez. Sí. Yo siento que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que el amor debe ser poli o abierto. Siento que tengo como más bases internas como poliamorosas o de relaciones abiertas. Entiendo. Así. Sí, yo estoy en las mismas que tú. Yo sé que me podría enamorar de alguien más. Sin desenamorarte de mí, por ejemplo. Ajá. Yo no sé si yo podría lidiar con que mi güey estuviera enamorado de otra mujer. Ok. Entonces yo podría ser una relación... En la que yo reme y tú te enamores. Mira, o sea, ¿sí podrías conmigo? No sé. Ella es mi esposa, pero ella es mi novia. ¿Quién gana? No, o sea, está muy, muy difícil. Si quieres a las dos personas, está perrísimo. Ojos ¿No? que no ven, pitufo que no siente. Amo a Lucas. Pues lárgate con Lucas, que te vaya muy bien. Hasta luego. Ok. ¿Ves qué diferente Sí, es? tranquilízate. ¿Quién la invitó al podcast? Ya, yo me invité sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al mejor podcast del mundo y con la mayor cantidad de suscriptores. Y de views, y de todo. Pero no vamos a minimizar, estamos empezando el año muy positivos. Muy positivo. Que vamos a tener más gracias a ustedes. Es correcto. Estamos empezando, este es el segundo programa del año. Sí, el pasado fue el de mi mamá y yo, ¿no? Que si no lo han visto, Sí. te pases. Sí, de verdad, sí. de verdad. Todos tenemos mamá. Bueno, O tuvimos. o tuvimos. ¿No? Todos salimos de una mujer. Sí. Vean ese programa. Sí. Bandita. La neta sí está intenso. Vean ese programa. Está intenso, está tierno, está rudo, está lindo. Trae, como dirían en mi barrio, de Tokio. Sí, la neta sí trae de Tokio y sobre todo trae lágrimas. También trae risas. Ah, no, bueno, Pero claro. sí es más un Pero mercado sí. de lágrimas. Sí, es un leve más la Rosa de Guadalupe y así, ¿no? Exacto. Siento que sí. O un poco material de análisis de Freud, Exactamente. ¿no? Un poco exacto. más, sí. No Trae de sé, Tokio, pero está chido. trae de Tokio, dense, Y- dense. Y pronto vamos a grabar también con mi suegrita. Es correcto. Chula. Ok, el capítulo de hoy, siento que estamos empezando el año como que muy intensito. Sí. Hoy no es la excepción. Normal en nosotros. Vamos a hablar de algo que, bueno, yo no sé si yo me imagino que las opiniones van a estar como muy divididas. Unos van a estar así como de, no, es posible, ya está mal. Ajá. Y otros como, ya relájense y ya pónganse, ya sean más progre y así. Ok. ¿No? Ok. Pero bueno, vamos a hablar de si es posible estar enamorados de dos personas al mismo tiempo. Y si es posible, Ajá. ¿está mal? Ok. Ok. Ajá. O sea, Híjole. ¿esto te hace una mala persona? Ok. ¿Ser o no ser? No Esa puedo dejar es de la decir. cuestión. No puedo dejar de decir ok porque es como mi cerebro está así. Antes de que empecemos a clavarnos en preguntas y eso, ¿qué opinas? Uy, ¿Es así como que en posible? general, sí. ¿Es posible? Sí. ¿Está mal? No. ¿Te hace una mala persona? No. Ok, muy bien. ¿Tú qué opinas? Lo mismo que tú. Sí. ¿Te ha pasado? Sí. Ajá. De niño Ay, no, mi amor, de adulto. tenía 4 novias al mismo tiempo y a No, todas pero- las quería bien. Pero no cuando eras A mínima. todas las que les mando un beso a todas mis novias de la primaria. Daniela, Paola, Marichochos y la cuarta que no voy a Las decir su cuatro eran nombre. tus novias al mismo tiempo. Claro, y Siento lo que sabían. Ah, ¿sí? Traigo con qué quererte, mi amor. Pero no, ya en serio, de adulto. No. ¿Nunca te pasó? No. Ah. A mí no me pasó de niña, pero de adulta sí. Ok. De hecho, me pasó, y puede ser que varias veces, muy probablemente. Órale. Ajá. Ya saben Sí. cómo soy. No, pero yo creo que tiene que ver justo con las preguntas que vienen. O sea, Sí. ahí voy a explayarme más. Vas Sí, a ver, no, pero vas a ver por de qué supuesto lado. que Más sí. que el pitufo ahí. ¿Más que qué? ¿De qué lado más que el pitufo? Exacto. Ok. Dos amores, un corazón
y 1000 conflictos. Ajá. Ah, porque eso sí creo que trae conflictos. Es lo que es un poco lo que, o sea, siento que va a venir a las preguntas y ahí es donde voy a dejarme ir como flaco en tobogán. Sea consensuado o no, o sea, es decir, ¿Va a haber conflicto? va a haber conflicto. Sí o sí, claro. Si hay conflicto en una relación monógama o cuando estás enamorada de solo una persona, la que estés enamorada de dos, No, y si hay conflicto por lo que hemos sabido de otras personas, ¿no? En relaciones poliamorosas, ¿no? O sea, que es como, le estás entrando así, desde un principio, ya lo sabes. Y eso no está cambiando el hecho de que pueda llegar a haber conflictos, ¿no? sí, aunque bueno, no sé si aquí vaya a haber preguntas del poliamor, porque siento que eso es muy probablemente distinto, ¿no? Porque ahí es como una persona poliamorosa, partimos desde la premisa de que por supuesto que cree que te puedes enamorar de dos personas o de 3 o de 4. Obvio, yo no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que lo que nos han platicado algunas personas es que llega a haber conflicto. Ah, sí. O sea, Sí. aunque las bases están sentadas, ese Sí. es mi punto. Ve, Y vaya- incluso ahí que están sentadas hay bronca. Y vaya que tienen comunicación, siento que a veces, no siempre, Ajá. incluso más profunda y más asertiva Que los monógamos. que las relaciones monógamas. O Estoy sea, de porque acuerdo. sí hablan todo muy cañón. Sí, pues, Ajá. ¿qué más claridad le pueden poner al asunto, no? Sí, O sí, sea, totalmente. Pero a ver, ahora, puedes estar enamorado de dos personas al mismo tiempo y tal vez lo escondes muy bien ajá. y no te trae problemas por fuera, pero internamente sí o sí tiene, o sea, bueno, lo sé, Porque te ha lo pasado. sé como hecho, Porque te ha pasado. sí, hay conflicto interno. Me imagino. Ok, Sí. ok. Pero bueno, empecemos. Venga. Primera pregunta. Ah, que no es juego, ¿verdad? Ay, sí. Así, yo sé. Está mal, todo mal. No, no. Sí. Ok. ¿Es amor o egoísmo querer a dos personas al mismo tiempo? No es ninguna de las dos. Yo siento lo mismo. No es ninguna de las dos. Ni amor ni egoísmo. Ninguna es de las dos. lo que es. Es. Punto. Es como... Pues muy bien. Ha sido la respuesta más corta en la historia del podcast porque ambos, ninguna de Claro, las dos, pues no, sí. la neta. La neta, sí. ¿No? Es que, o sea, Siento que está hasta mal planteada la Ajá, pregunta, ¿no? sí, ¿Qué totalmente. tendría que ver como con amor o con egoísmo? O sea, totalmente. Esto está buenaza. A ver. Buenaza. Y en esa sí nos vamos a clavar. ok. ¿Se puede amar a dos personas con la misma intensidad o siempre hay una favorita? Empecemos por ti. Porque siento que lo que tú vas a opinar es mera opinión y yo voy a hablar desde la experiencia. Claro. Eso está bueno, lo que estás diciendo. O sea, tú sí vas a tener fundamentos reales. Yo estoy hablando desde la teoría. Pero está chido. Sí. Aquí hemos hablado mucho desde la teoría, no solo desde la experiencia. Pues sí. Yo creo que va a haber una preferencia por una persona, pero no tiene que ser exclusiva de cuánto quieres a la persona. O sea, no tiene que estar basada en el amor que tienes por esa persona, ¿no? Quizá, si estamos entrando en este desma de que estás hablando de que puedes estar enamorado o amar a dos personas al mismo tiempo, quizás tu favorita por algunas cosas es con quien menos peleas o con quien tienes mejor sexo, pero con la otra te entiendes mucho mejor de otras formas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no. Yo creo que habría una favorita, pero porque tiene, a tu parecer, más virtudes que la otra persona. Pero eso no quiere decir que la ames más o la ames menos. Ok. Ahora, dinos tú. Es que yo creo, bueno, por lo menos con base en mi experiencia, Ajá. no es per se que haya una favorita, Sí. sino que las dos personas, o sea, por las dos personas sientes cosas diferentes. Ok. Las dos personas te dan cosas diferentes. Pues claro. Con las dos personas tienes cosas diferentes. Ajá. O sea, no necesariamente una es mejor que otra. Es un poco lo que decía. Ajá, pero Las amas igual, ¿no? no, porque yo, o sea, por lo menos yo no amo igual a nadie. Bueno, sí. Sí. Gran punto. Ajá. Claro. No amaba a mi papá o amo a mi papá aún a pesar de que esté muerto, pero eso no significa que no lo sigo amando, ¿no? Claro. O sea, no amo a mi papá igual que a mi mamá, los amo totalmente diferentes. A Jorge y a Mauricio, a mis hermanos, los amo diferente porque son personas diferentes. A mis Claro. mejores amigas las amo a todas, cada una a su forma. O sea, y en mi experiencia, las veces que he estado enamorada de dos personas,
a los dos siempre los he querido de formas diferentes y Ok. me han hecho sentir cosas diferentes. Y tengo una comunicación diferente y chistes diferentes, intereses diferentes, Ok. una dinámica diferente. Pero, ok. Pero el decir me hacen sentir cosas diferentes, va. Sí. Pero pues están basadas en amor, ¿no? Porque estamos partiendo de que se supone que amas a los dos. Sí, yo es que sí creo. O sea, los amas diferente, va cerrado, Ajá. ¿no? Pero entonces, o sea, lo que tú estás diciendo es, no habría un favorito. Pero dilo en serio. O Es sea, que, a ver. están Lames y Mario. Depende de las circunstancias, sí Ajá. puede haber un favorito. Ajá. Ajá. Porque si tu circunstancia es que, a ver, es que a mí lo que me ha pasado es que tengo pareja y me empieza a gustar alguien más. Ajá. Ajá. Y ese alguien más que me empieza a gustar y empiezas a tener ondas y no sé qué. Ya hemos hablado en otros capítulos que he sido infiel, tranquilos. Entonces Clarín. partamos desde que fui infiel, ¿ok? Venga. Venga. Es que me da risa porque también es que es divertido. La neta es divertido, no te Claro. pienso mentir. No, ya sé, ya me lo has dicho. O sea, igual y ya me están viendo con cara de, no puede ser posible. Bueno, ¿qué hago? Si así es, Si ¿no? así fue, ¿no? Claro. Y es muy divertido. Ok. Es muy divertido, pero también puede llegar a ser profundamente estresante. Cuando te pasa el mismísimo se me juntó la chamba, Se me juntó el ganado. se me juntó el ganado, es brutalmente estresante esa onda, ¿no? Sí. Pero a ver, insisto, depende del contexto. Porque a mí me llegó a pasar que tenía a mi güey, me hizo una jalada, le fui infiel y fue como ay, es que me gustó. ¿Cuándo le fuiste infiel? Ajá, o sea, me gustó este güey con, Sí. con Con el que le fui infiel. Con el que le fui infiel, fuck, me gustó. Sí. ¿Ahora qué hago? Va. ¿No? Porque en tus planes no estaba terminar con el otro. Exactamente. Es nada más como te ardiste, le fuiste infiel. Exactamente. Pero, oh sorpresa, le fuiste infiel y te gustó mucho el güey con el que le fuiste infiel. Y me pasó sobre todo en una ocasión con el chaparro, Ajá. con tu primo Mitch. Es que, a ver, ese güey que yo tenía, que ya he hablado con él, que ya he hablado de él en otros capítulos, está interesante esta historia, la neta. A verte. Este güey no es material de novio, o sea, imagínate que me invitaba así, de entrada nunca estábamos solos, vamos a empezar por ahí. Nunca estábamos solos, Sí, siempre no. estábamos con sus amigos o con algún amigo por lo menos. Ey. Me llegó a pasar que su mejor amigo ya me empezó a tirar la onda porque pues claro, nos vemos diario, pues ya nos gustamos, güey. Pues no manches. Ah, estamos, va. Sí, porque cuando terminé con él en ese viaje a Cancún que me fui con Mitch, me quedé, bueno, Mitch y yo nos quedamos en casa de este amigo y pues yo tuve ondas con él. Que se habían quedado como, así como así de, pues no podemos hacer nada porque eres novia de mi amigo y eres amigo de mi novio. Y ya después se tuvieron que desquitar esas ganas. Híjole. La neta, ¿no? Que ahí me pude haber... Métanse a ver los otros capítulos, ¿eh? Sí, la neta sí. Porque acá como que medio, luego sus historias como que... Sí, yo me la pasé bien. O sea, me la pasé muy chido y ya para cuando empecé a andar con Kenny ya me daba hueva todo, ya lo había experimentado todo. Bueno, todo es un decir, lo que quise experimentar y lo que me nació y lo que se dio. Ey. Y ya para cuando llegué con Kenny ya estaba como un poco de been there, done that. Entonces Ey. pues ya me pude establecer muy bien con una sola persona. Eso. Entonces, bueno, a ver, regresando. Este güey, o sea, yo tenía a mi güey que nunca estábamos solos, nunca. Siempre estábamos con sus amigos. Vente a jugar a casa de mi amigo tal. Ya me regañó Kenneth porque dije su nombre. Y me tenía, digo, a ver, yo lo permitía, estúpida yo. Ey. Eso no está discusión. Pero, güey, estaba yo sentada así en la cama todo el día viéndolos jugar. Ese era nuestro date, ¿no? Y no me tiraba ni medio pedo. No, sí, bye. O sea, era horrible esa relación. Pero a ver, yo empecé a andar con él porque tenía la autoestima hecho añicos. Obviamente, si no, no habría andado nunca con alguien como él. Claro. ¿No? Era un güey que, híjole, es que de verdad no puedo ni empezar a decir muchas cosas.
Pero tenía algo también que al mismo tiempo es como un güey que sabe manipular mujeres, y lo sé porque he hablado con su ex, es muy manipulador, y ahí como lo ves todo ñanguito y todo chaparrito y la madre y tal, como que el güey tiene onda con las viejas. Sí. Yo creo que su mismo complejo hace, no sé, es una locura, ese güey es un absoluto enfermo mental, no diagnosticado, pero esa misma enfermedad, que no sé qué nombre, no sé qué nombre tenga, Ajá. hace que te enamores de él y que y que te sientas como muy apegada a él. Ok. Ajá. Entonces, bueno, no te pela el güey y estás como que busca, siento que busca mujeres que estamos ávidas de amor y de atención y que alguien me quiera, por favor, y así. Y así es como se las agarra, ¿sabes? Ajá. Y yo cuando empecé a andar con él, no, estaba, seguramente a alguien le ha pasado, de güey, estoy desesperada por tener güey. Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, no, no sé si a Desesperada. No todos, creo que a pero todo el mundo, pero yo sí en ese entonces era una desesperación, y obviamente la desesperación la huelen los más débiles. me imagino que Jennifer Connelly nunca ha tenido ese problema, ¿no? O igual y sí, porque está tan bonita que es como nadie se le acerca, ¿no? Y es Puede un ser. problemón estar tan bonita, ¿no? Que no es mi caso. Sí, pues. ¿No? Nunca lo fue. Tus mamás. Pero estaba así toda desesperada y bueno, estoy haciendo la historia muy larga, pero sí me gustaría plantear un contexto. Ajá. Entonces empieza a pasar la relación y yo estaba muy enamorada y tal, pero sí era como esta onda de el güey no te pela al mismo tiempo. Y también eso te hace seguir ahí. Sí. Ajá. Agarro la Porque onda. no tienes autoestima, no te pela, entonces quiero seguir ahí. Claro. Versus, tengo autoestima, Hasta fuck luego. you, no te vuelvo a ver en mi vida, o a la primera bye, ¿no? Hasta luego. Y mi papá y mi hermano tenían un antro. Ey. Bueno, es que no sé quiénes nos vean, pero bueno, tuvieron un antro que fue como muy famoso, lo abrieron en el 2003, estaba en San Ángel, en Avenida de la Paz. Y un güey que trabajaba ahí, o sea, yo iba a trabajar ahí todos los días, pero así a la oficina normal, en administración y así, ¿no? Claro. Y pues, o sea, todos los que trabajan en antro, no es como que nada más trabajan los fines de semana, sino también muchos van entre semana porque tienen que cerrar reservaciones o checar cuestiones administrativas o qué sé, o sea, organizan cosas dentro del antro, ¿sabes? O sea, organizan meseros, hay cuestiones operativas también entre Claro. semana. Y ese güey se sentaba en el escritorio al lado de mí, ese güey era de relaciones públicas. Normalmente los güeyes de relaciones públicas de los antros no son feos, por lo menos no son feos, o sea, sí hay varios feos, pero tienen mucha personalidad y mucha labia, Jala, y se mucho visten jale y así, ¿no? Pero hay unos que sí están galanes. En mis épocas así era. Se vestían bien. Ajá, sí, ¿no? tienen Fresa. ondita y no sé qué Ey. para invitar, porque ellos son los que llenan los antros, ¿no? Ey. Y este güey tenía onda, no era feo y se la sabía. Y quería conmigo. Eso por sobre todas las cosas. El que se la sabe, se la sabe. A mí él, de hecho, hasta me cayó mal cuando lo conocí. Ujú. Pero el güey se la sabía. Entonces, pues, y en ese antro criticaban a mi ex así, no manches, lo destruían con críticas todos los días porque era un bueno para nada, la Ey. neta, ¿no? Y, o sea, a ver, yo he tenido, y en ese entonces sí es como que nos veías juntos y es como de, mana, ¿qué haces con ese güey? Te Ajá. mereces algo mejor, Ey. la neta. No es que yo esté buenísima ni nada, pero en ese entonces sí era mucho más guapa que ahora y sí me merece algo mejor que el, Sin duda alguna. que el gargajo, como le decía mi abuela, ¿no? O sea, de hecho ni siquiera me caía bien. Una noche, o sea, cuando trabajas en el mundo de los antros y así, como que conoces a, si no los dueños, bueno, dueños o el RP de no sé dónde o el de la puerta de no sé quién, o sea, como que es un medio en el que luego todo el mundo se conoce. Y pues íbamos mucho de antro entre semanas, sí, el lunes, ¿no? Y fuimos una vez a un antro que se llamaba Vainilla, no sé si alguna vez fuiste, Sí. que estaba en Loreto. Yes. Ahí vamos al Vainilla y entonces, y obviamente no fue mi güey porque era como, me vale salir contigo, sal tú. Voy a ir a jugar play. Voy a ir a jugar play. Lo normal de un hombre. Exacto. Entonces ya, bla, 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 me voy de antro. Neta, creo que era como lunes o martes, una cosa así. Porque un güey que conocíamos era el no sé qué del Vainilla y nos invitó y entonces fuimos a la inauguración y no sé qué. Ahí vamos y el güey me lanza un beso y lo quité.
¿no? Ah, yo pensé que te lo había lanzado. Así es. ¿No? Así. No, o sea, sí, no me acuerdo bien cómo fue, Ajá. pero Sí, vaya. se te aventó para darte un beso. Pero o sea, me lo dio, pues, y fue como de, wow, güey, no manches, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me empezó a decir, es que no sé qué haces con ese güey, es que tú estás súper guapa, ese güey es un imbécil, no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo autoestima abajo era como de, ¿no? Así. Y yo así de, no, estoy muy molesta, no. Y lo quité, ¿no? Así. Sí. Te juro por mi vida que fue así. Ajá. Lo digo así porque al día siguiente cambié de opinión. Obvio. Pero en ese momento sí dije, güey, se me hace súper mala onda, ¿no? Ajá. Lo quité y hasta me molesté y no sé qué. Y al día siguiente le digo a mi güey, es que o sea, al que era mi novio, le digo, es que este güey me dio un beso, o sea, lo quité pero me dio un beso. Increíble, pero reaccionó, porque normalmente es el güey más pasivo del mundo. Ajá. Reaccionó y me dijo, te prohíbo que vuelvas a hablar con él. O error. Porque en ese momento que me dijo, te prohíbo que hables con él, en ese preciso momento quise hablar con él. Obvio. Porque hashtag Marta. Y a mí, lo que me prohíbas, así lo quiero hacer. Entonces, bueno, se empiezan a poner... ya sé que estoy haciendo la historia muy larga. No, hombre. Pero sí es un chisme muy chido, la neta. Porque a partir de ese día, la situación era como muy tensa. Y en el momento en el que este güey me lo prohibió, yo lo empecé a ver diferente. Claro. Y lo empecé a tratar diferente. Y doblé las manos. Ey. Y entonces entre todos los días, como esta onda prohibida, ¿sabes? Porque llegaba por mí mi güey y yo fingía que no hablaba con ese güey y yo, o sea, yo le dije a ese güey, aguas porque así, güey, me súper prohibió hablar contigo. Entonces cuando venga, no hay que hablar, Ey. ¿sí? Y era como esta onda prohibida. Y llegaba mi güey y fingíamos que no hablábamos para nada, pero era como el guiño así de, mañana hablamos, ¿no? Así, mañana nos vemos. Y llegaba al día siguiente y como el coqueteo y la madre, obviamente una cosa llevó a la otra y ni siquiera se fue o sea, sí se fue a pedos físicos, pero mucho después. Sí. Más bien empezó como por un enamoramiento de ambos. Ok. Entonces llegó un momento en el que yo decía, fuck, Ya me enamoré de ya él. me enamoré de ese güey. Y tengo güey y quiero a mi güey, o sea, no es como que no lo quiero. Ey. Y así estuve meses. Mocos. Órale. Entonces, pues, o sea, es como la vez que más bitch me he visto en la vida. Ok. Porque, a ver, una cosa es una vez y otra cosa es, güey, ya tienes, o sea, estás dobleteando muy cañón, dos güey. relaciones. Y estuve dobleteando Hija de- intenso, ¿eh? Sí. Muy intenso, porque según esto yo tenía prohibido hablar con él y ese güey como moría porque yo mandara la fregada a mi novio. Puta, en ese entonces había Nextel. Entonces, todo el tiempo estaba el... Sí, te mandaba alertas. No, todo el tiempo. O sea, todo yo así de... Entonces le mandaba un mensaje, güey, estoy con el chaparro, ¿no? Me vale madres, quiero hablar contigo. Y yo así, ay, no, Cristo, no, así, ¿no? Y así se empezó a poner la cosa bien intensa Ajá. y ya era como, ahora oficialmente ya no sé qué hacer. Va. Estabas enamorada de los dos. Estaba enamorada de los dos. Ajá. Hasta que mi novio ya regresó a sus andadas de te ignoro y el otro güey, puta, me traía aquí. Entonces ya hubo oficialmente un favorito. Va. Mandé a la fregada al que era mi novio y no me dejaba. Ya te he contado esa historia. Sí. Pero es una historia que el güey así, de repente una noche en el antro que tenían mi papá y mi hermano, me llevó mariachis y proyectó un video así con la de Cielo de Benny y no sé qué. Y yo era así de qué oso, güey. Y me acuerdo que había viejas así de, ¿por qué nunca me haces esos detalles, no? Así con sus güeyes. Y yo, güey, qué oso. Ajá. ¿No? Y el güey, o sea, el que era mi enamorado, viéndome así desde la cabina de DJ, Mi ¿no? enamorado. Y yo así de, ay, Dios mío, qué intensidad. Y ya me acordé, ese día era mi cumpleaños y habíamos tenido una comida y me llegó un arreglo de flores. Yo ya había terminado con el enano. Lo del mariachi y eso fue para que regresara con él. Ey. Pero en la comida había amigos de él y me llegó un arreglo de flores brutal. Pues, La tarjeta con otro nombre, ¿no? Y yo, no sé qué está pasando. Eso es un güey que yo toda nerviosa, así de, ay, todos tus amigos aquí, ¿no? Y así. Pero sí era una cosa muy divertida. No, ya dejaste claro que era divertido. Muy, muy, muy divertido estar dobleteando y entonces
Estaba yo con mi noviecito en la parte de abajo y le hablaba por Nextel a este güey y le decía, nos vemos allá arriba. Wow. ¿No? Y el güey sí, o él me escribía así, güey, te estoy esperando en tal, o sea, en tal parte del antro arriba, ¿no? Ey. O si me tocaba estar arriba porque había una reservación muy grande o algo así, o sea, al revés, te veo abajo y así. Y todo el mundo sabía que yo andaba con los dos. Wow. ¿Qué opinas? ¿Qué- Sé de qué honesto opino? de todo esto. Que estás muy pésimamente mal. ¿Sí? Ya te lo he dicho. Pero, ¿por qué? Es neta que vas a, ver, preguntar por qué. A ver, yo mandé a la fregada al enano 1,000,000 de veces y el güey una vez ya te... Todo lo que digas no justifica lo que hiciste. Ok, Nada. está bien, pero tranquilo. No, sí, pero ¿qué opino? Pues que está pésimo. No mal. ¿Sí? Pésimo. ¿Ustedes también? Sí, ¿verdad? Sí estuvo muy mal. Obvio. Pero a ver, no me voy No, a no, no. justificar. No hay manera. No me voy a justificar, no hay justificación, ya Así lo es. sé. No, En más mi- diciendo que era divertido. O sea, jugar Ah, con sí. alguien era divertido. Sí, o sea, a ver, yo no estoy diciendo que me fui buena. Ah, ok. Bien dije hace unos minutos, es la vez que más bitch he sido en mi vida. Por eso. Entonces no me preguntes que qué opino. Opino que estás del nabo. O sea, no lo discuto. Ajá. Pero de verdad yo terminé con este güey una y otra vez y el güey no me soltaba. Y Ah. por lástima regresaba con él. Claro, Güey, pobre. imagínate, una vez fuimos con Carla a un cumpleaños en Teques, que éramos puras viejas. Estuvo increíble ese viaje. Había logrado terminar con él. Ajá. Y güey, cuando regresé a la casa, él me estaba esperando en el coche estacionado. Habíamos estado metidas en el lago de Teques, traía todas las patas negras, porque nos habíamos metido ahí, llegué ebria todavía, así que habíamos estado ebrias todo el fin de semana. O sea, Ajá. desde casa de Carla hasta que regresamos acá, estuvimos ebrias el 100% del tiempo. Pies todos negros de que me metí en lodo así. Y el güey hincado en la recámara me dio una carta, me escribió una carta y no me acuerdo qué otras madres. El güey hincado besándome los pies. Bien, bien por él. No, che ridículo. Wow. Sí. No. No, qué manera de arrastrarte. ¿Y tú, cretina, que regresas No, con él? Porque me dio lástima. Claro. El güey sabía perfecto que yo andaba con otro güey. Eso Bueno, es no tener un ápice de autoestima. Díselo a la cámara, a mí no me lo digas. O sea, yo te voy a decir hoy y siempre que estuvo muy mal. Bueno, como pueden ver, para mí amar a dos personas no está mal. Pero, pero a ver, o sea, me pasó otras veces, pero no en esa magnitud. O sea, no dobleteaba, pues. Pero me pasaba que sí estaba enamorada de dos, Sí. ¿no? Sí, Pero esa vez en particular fue la única vez que sí lo llevé a cabo. Ok. Menos una vez que... O sea, dos. En realidad fueron No, dos. pero a ver, en realidad fueron 4. Esta historia ya te la sabes. Ya me sé todas, Es cuando andaba yo con mi ex según yo. y que yo sabía que mi ex estaba dobleteando con su ex. Ah, sí. Ajá. Y que entró al cuadro otro ex mío que vivía fuera de la Ciudad de México. Sí. Ajá. Y que habíamos salido un tiempo, la fregada, y no volvimos a tener onda ni nada, sino como hasta 10 años después. El güey me vino a buscar y la fregada, o sea, y como que había todavía algo ahí, y yo sabía que mi güey seguro me estaba poniendo el cuerno. Y entonces me vengué y así. Sé que seguro. No tenía certeza. Pues 99% sí. No tenía Pero certeza. esa vez en particular que le puse el cuerno, sí sentía por la otra persona. Ah, lo sé. No, o sea, digo, me estás contando algo y yo, o sea, bueno, no estoy bromeando, realmente creo que estás mal, pero no te estoy juzgando, o sea, muy tu bronca, ¿no? Pero eso no cambia lo que pienso de que creo que sí puede ser, o sea, que sí puede suceder, pues, o sea. Ya las acciones que tomes al respecto, como las tuyas, que fueron pésimas, es otra historia. Es que Pero de que realmente, puede suceder, claro que puede suceder. por supuesto que todo esto siempre vino de un bajo autoestima mío, eso es indiscutible, ¿no? No, De insisto, hecho, yo no creo te- que la infidelidad en general es autoestima baja. No soy, solo Dios puede juzgarnos y pues a ti y a mí no nos juzga. Pero, O sea, pero también creo que sí es importante que las parejas nunca dejen de conquistarse Ajá, para que estas cosas nunca pasen, de acuerdo, estoy de acuerdo. la neta. Sí, o sea, yo sé que es un mequetrefe el güey este, o sea, Los dos, güeyes, son unos bueno, del que estábamos mequetrefes. hablando al principio, o Es sea, un mequetrefe. no está, ajá, turbo. Sí. O sea, eso no lo estoy poniendo en tela de juicio ni nada, ¿no? Pero sí estuvo malévolo y enemigo. Ah, no, sí. Ahora, lo que él haya No hecho, lo discuto. pues es otra historia, ¿no? O sea, no sé, pues. Sí.
Ahí sí no sé si me puso el cuerno. Yo me puedo imaginar que sí. ¿Con el PlayStation? No, porque el güey es infiel, o sea, pero con él sí nunca, o sea, solamente hablaba muchísimo con su ex al principio de nuestra relación. Ya después ya no hablaba con ella, pero no sé si seguían teniendo ondas o nada Claro. más hablaban o... Ya después como que en realidad nunca tuve sospechas de que estuviera con alguien, pero sí en mi cara sí era como muy coqueto. Va. Y eso me hacía sentir muy insegura. Entiendo. Ajá. Pero bueno, después de la anécdota más larga en la historia de la humanidad, Está bien, está bien. ¿es infidelidad si realmente ambas a ambas personas? Si realmente ambas Dije personas. ambas a ambas. Es infidelidad. Y puta, no, bueno, es infidelidad si realmente amas a ambas personas. Ok, voy a responder. Para mí es infidelidad cuando estás siendo infiel a cómo es tu relación. No que ames a ambas Que personas. rompas un trato de monogamia. Ajá, exactamente. Sí. O sea, si eres monógamo, ¿no? Estás en una relación monógama y le pintas el cuerno porque amas a la otra persona, claro que es infidelidad, ¿no? Pero si estás en Sí. una relación en la que tu pareja sabe que sales con otras personas, pues no lo es. Sí, Creo que yo lo resumiría en eso. sí. ¿Tú? Sí, también lo pienso, pero ahí te va otra pregunta. A ver. ¿La monogamia nos ha condicionado a creer que solo se puede amar a una persona a la vez? Sí. Yo siento que sí. Por supuesto que sí. Yo siento que sí, y siento también que ahora justamente con este tema que está ya tan cañón de las relaciones abiertas, que creo que las relaciones abiertas son más como de temas sexuales que amorosos, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Hasta donde sé, sí. Y el poliamor, entonces sí, ya es una onda de involucras relación, o sea, tienes Sí. una relación con otras personas. Exacto. Relación de Amor, amor, ¿no? Hasta amorosa. donde tengo entendido. Sí, pues poliamor. No sé. Creo que estamos en el mismo entendido, al Ajá, menos. en el término mismo dice amor, Sí. ¿no? Pero bueno, si no, corríjanme si estoy Exacto. mal. Si estoy mal. Pero sí creo que el amor debe ser poli o abierto. Ujú. Yo contigo, bueno, de pensar en que siquiera alguien te mire de manera promiscua o coqueta o, bueno, se me quita lo dama y señora en 2 segundos y lejos de verme como gente bien, la reviento en la mesa. Por supuesto. ¿No? O sea, contigo no lo puedo concebir. Entiendo. No lo puedo concebir. Sí, sí. Haciendo a Kenneth a un lado, Ajá. yo sí siento que tengo como más bases internas como poliamorosas o de relaciones abiertas Entiendo. y así. Sí, yo estoy en las mismas que tú. O sea, siento que estuvimos románticamente educados de cierta manera, en sus bases, ¿no? Ya lo que hicimos es otra historia, ¿no? Ajá. Pero, no, hablando en serio, pero es como, no es algo que yo quiera porque yo solito me eduqué así, o así me educaron, o así crecí, o no, o sea, y más con mi esposa y desde donde yo vengo, no lo puedo percibir de esa forma. O sea, ¿sientes que en lo profundo no eres monógamo? No es que no sienta que soy monógamo, sino que decido serlo. Ok. O sea, yo sé que me podría enamorar de alguien más. Sin desenamorarte de mí, por ejemplo. Ajá, pero busco no hacerlo porque tú y yo estamos en muchas cosas, en un entendido, cuando empezamos era otra onda, o sea, hace 15 años, hace mucho tiempo. No lo concibo, sé que me darían muchísimos celos, ¿no? Y no soy un güey tan celoso, o sea, no quisiera como provocar un incendio que después sería imposible apagar, por así Sí. decirlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no crea que yo tuviera la capacidad de quererte a ti y de querer a otra mujer al mismo tiempo. Pero sea, yo tú podrías- busco no hacerlo. O sea, tú podrías tener una relación de amor con una mujer y que esa mujer, y tener una relación abierta, es decir, que esa mujer se acueste con quien quiera. No lo sé. Sé que contigo no. Estamos partiendo No, de ahí, ¿no? Partamos desde, tú y yo somos aparte. No, pues tendría que entrar. Es que se va a acabar el programa. Ay, no, Yo sí no. si le entro así desde el principio. Es justo lo que te iba a decir. Sí. Es justo lo que te iba a decir. O sea, ok, estamos partiendo de Marta y Kenneth no existe. Estamos en el multiverso de En Marta el y Kenneth no multiverso, existen. no Ok. existimos. Ok, hoy, con la edad que tengo, con las vivencias, todo, sé que si desde un principio digo, ok, así va a ser el jale, entonces yo ya no cerraría esta puerta
a no fijarme en otras personas, no tratar de convencerme de no, alejarme si alguien me gusta, ¿no? Que es lo que la neta hago, ¿no? O sea, si a mí alguien digo, ¡ay! No digo, ni madres, así como, Nel, ¿no? Porque tú y yo tenemos una relación de cierta manera. De otra forma, yo creo que sí podría, porque entonces ya no tendría esta barrera desde el principio y estaría abierto a que la otra persona va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, creo que sí podría. Yo soy una hipócrita de la peor calaña. Ajá. Porque, a ver, yo no sé si yo podría lidiar con que mi güey estuviera enamorado de otra mujer. Ok. Esa parte en particular Sí, más que lo sé, más que la física. porque, a ver, siento que yo podría tener una relación como de conveniencia mutua. Ajá. ¿A qué voy con esto? Tú, Pepe, te puedes acostar con quien quieras, las reglas son obviamente, o sea, estas serían mis reglas genuinamente. Sí. Que te protejas, Ajá. o sea, eso es número 1, protección. Sí. Número 2, tiene que ser de una sola vez. Nada de, ay, Paquita, pásame tu teléfono. Porque eso se presta justamente para que te enamores, para que haya una relación. Exactamente. Para aplicar la martiña, ¿no? Básicamente. Sí. Exacto. Sí, porque entonces ahí ya no es sexual. Exactamente. ¿No? Y es como, lo entiendo, está bien, ve, sal, haz, pero solo o sea, con esa persona solo esa vez. Sí. Y luego si vuelves a salir y lo vuelves a hacer, cool, pero que sea con otra, no con Paquita. Sí. Con otra. Paquita no la puedes repetir, nada de Paquita, pásame tu teléfono, hablemos por WhatsApp, nada, güey. Sí, Paquita así como sucedió, cine, Paquita colgó los tenis. Paquita, nada más fue una noche, que te vaya bien, no tengo ni idea de dónde vives, cuál es tu teléfono, cómo te apellidas, claro. Para que entonces no te vaya yo a toquear por Instagram, vámonos, ¿no? Sí, que eso hoy en día está, no manches lo difícil, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no te la encontrarás hasta en la sopa, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, si te metes a aplicaciones así, Bumble y esas, o a la otra, ¿cómo se llaman? La que nos tocó. ¿Tinder? Esa, Tinder. ¿Quién sabe? O sea... Sí, o sea, también, no sé. Yo no siento que esté tan difícil. No, pero entiendo tu punto. Ahí se convierte en una relación y no en una relación sexual, ¿no? Exactamente. O sea, es como ya estoy buscando a esta persona, igual y porque me encantó el guayabo, pero no nada más, ¿no? Ya me gustó cómo me ve, o cómo me habla, o cómo me guaraguashu, ¿no? Y es como mejor Nelly, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gustaría, o sea, tener una relación en la que tú te puedes acostar con quien tú quieras y yo me puedo enamorar. Órale. Mira, qué perro lo que estás diciendo, ¿eh? Porque yo nunca fui, a pesar de la impresión que he dado en mi propio podcast, yo nunca pude estar con alguien por quien no sintiera algo. Sí. O sea, en ese sentido, sí soy muy blanco y negro. O sea, igual y no tengo que estar perdida de amor por ti. Sí, sentir algo. Pero sentir por lo menos cariño profundo por la persona. Claro. Por lo menos eso sí. Claro. O sea, ya hay un lazo de confianza, ya hay un canal de comunicación, ya sabes quién soy, ya sé quién eres, ya nos conocemos. No eres Santiago López y te conocí hoy y papas, ¿no? No puedo, yo creo que con eso, digo, nunca digas nunca, pero la única oportunidad bueno, tuve varias oportunidades, la que obviamente. Más cerca estuviste. Pero la única que estuve así de, híjole, creo que sí quiero hacer esto, el mismísimo One Night Stand, Ajá. O sea, lo de solo una noche, me arrepentí y me fui. Y fue en sé. ese viaje con Michelle en Cancún. Lo sé. No, apliqué la bomba de humo. Ey, ya me voy, güey, ya me voy. Ya me voy, güey. Cualquier cosa que venga este güey, Le dices tú no que tienes ni idea, bla, pero voy a aplicar bomba de humo y ya me voy, porque yo le había hecho que sí. Sí. De vámonos de aquí y, güey, ya me dio ñañara, bye. Y fue la única vez que estuve a punto y fue de Nel. Porque para mí tiene que haber algo muchísimo más allá del físico. Ey. Mucho más allá del físico. Sí. Entonces, a ver, si yo quisiera entrarle en una relación en la que yo me pueda acostar con quien yo quiera, va a ser inevitable que me acueste con el güey con el que ya sentí conexión, me gustó a nivel emocional, intelectual. A fuerza. Sí, con el que ya hay algo.
más allá de eso, ¿no? Y no lo acabo de conocer. Claro. Ya sí, lo vi varias veces. Te entiendo. O sea, Entiendo a lo igual que y te si te refieres. acabo de conocer, sí te puedo dar unos besotes, eso sin ningún problema. Claro. Una ahí tentungadilla leve y así. Un tentungueo. Un tentungueo leve, sí. Ajá. Eso es, ¿no? Pero algo más, Nel. Sí. Y mientras más crezco, más más se agudiza esa sensación. Como todo, ¿no? Como todo. O sea, las cosas que somos, entre más que hacemos, como que nos somos más aferrados a ellas. Sin querer. O sea, como que así es, ¿no? Siento. Exactamente. Ajá. Me da miedo, me da asco, o sea, son muchas cosas y yo no conecto con alguien nunca en primera instancia a nivel sexual. O sea, Sí. sí, pero me besuqueo y la fregada y ni platico, ¿sabes? O sea, es como, estabas bien guapo, o sea, Sí. güey, ¿cuántas veces no lo hiciste tú en el antro? Sí. O sea, Sí, de sí. que acá al conocer nos estamos ahí atascando y nunca te vuelvo a ver y ni me acuerdo cómo te llamas. Ey. Eso lo hice 1,000,000 de veces, pero algo más, Sí, 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 nunca. entiendo. Entonces yo podría ser en una relación. En la que yo reme y tú te enamores. Mira, o sea, ¿sí podrías conmigo? No sé, Órale, no sé. eso está fuerte, ¿eh? Ajá. No, yo no. Yo contigo, o sea, tendría Pero- que regresarme a hace 15 años y no andar contigo o empezar a andar contigo con una mentalidad del güey que soy hoy, ¿no? O sea, contigo me hierve la sangre de pensar que otro güey te No, toque, bye, no, te ni bese, de broma. te enamores de otro No, güey. bye, no. O sea, ahí pierdo. Pero de que sé que yo sería capaz, sí. 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 Yo no sé, o sea, respecto a un tema sexual contigo, quizás podría incluso hasta perdonar, puede ser, Ajá. que tuvieras ahí medio revolcado con una vieja que nunca en tu vida volviste a ver y güey, no sé ni cómo se llama y a ver, no estaba. Y eso siempre Sí. y cuando no estuvieras ahogado. Claro, Porque si estás ahogado no hay manera. claro. Pero enamorarte no hay forma. Sí, o sea, esa no es hay la forma sí. que yo pueda concebir que te enamores de alguien ¿Ves? más. Te digo, se es me que- retorcen las entrañas. Multiverso, Marta y Sí. Kennedy, el multiverso. Sí, no manches. ¿Amar a dos personas es solo una fase o una forma válida de vivir el amor? No, súper válido. Válido. Súper válido. Porque así como puede ser que dejes, no sé si de amar, pero está buena, porque amar, está perro, ¿no? No Enamorarte de dos personas, válido. Amar no digo que no, pero no sé si dejarías, o sea, no creo que sería una fase, creo que las amarías para siempre, ¿no? Bueno, no sé si para siempre, eso me parece de Cenicienta, ¿no? Ay, ya. Pero, a ver, si estás enamorado de dos personas y solo puedes quedarte con una, ¿cómo decides? Perris, gran pregunta, lo hemos discutido en otros capítulos, no igual, no era la misma pregunta, pero me parece una gran pregunta y es por lo que a mí me cuesta tanto trabajo justo pensar en una relación así, ¿no? Ajá. Y en el poliamor, ¿no? Ella es mi esposa, pero ella es mi novia, ¿no? Si las dos se rompen, y voy a poner el mismo ejemplo, el tobillo al mismo tiempo, me voy a ir con mi esposa, ¿no? Es como, me parecería desleal no ir corriendo con mi esposa, ¿no? Sí. Pero entonces mi novia me va a decir, ok, fuiste con tu esposa, pues sí, es mi esposa. Pero entonces, ¿dónde queda el amor que sientes por tu novia, no? O sea, no, la respuesta corta es, por eso no le puedo entrar a esas cosas. Entonces me cuesta ahí mucho ya trabajo. es un tema que la lealtad es más fuerte que el amor. Sí, Por lo menos en nuestro caso, en el mío, obvio. sí. O en el tuyo también. Sí, porque es como, por eso, y que lo hemos platicado, ¿no? Me cuesta tanto trabajo pensar en, pues, y así lo pusimos el capítulo pasado, ¿quién gana? No, o sea, está muy difícil. Si quieres a las dos personas, está perrísimo. Es que yo creo que tendría que ser como una situación de, o sea, ¿quién gana? O sea, digo, teorizando o intelectualizando una situación por demás hipotética. Sí. Siento que tendría que ganar la persona con la que tienes un futuro en común, que quieres construir un futuro en común o que quieres, es decir, que quieres las mismas cosas, que buscas las mismas cosas. Ajá, pero acuérdate que cuando amas y estando enamorado, el sentido común no es tan... No, por eso te digo que estoy teorizando, intelectualizando una situación. Porque entiendo lo que dices y yo pienso lo mismo. O sea, es como tengo los mismos planes que Marta, ¿no? Exactamente. Pero entonces Eduviges... Quiero las mismas cosas. Ajá, pero entonces Eduviges también se acerca mucho
y me gusta muchísimo y no veo mi vida sin esa persona. Porque estamos hablando de que la quieres. Sí. Entonces, el sentido común ahí no te va a servir de ni madre. Entonces quiere decir que sí quieres a alguien más que a otra. O sea, una persona más que a otra. Al contrario, estoy diciendo, quieres tanto a las dos que no sabes qué hacer. Es que yo sí me iría, siento que yo me iría Por los planes y eso. por... Y de pronto estás besando a Roberto y dices, no, pero Kenneth era más chido, era más tierno, estaba más mamado. Está muy complicado. Sí, está muy complicado. O sea, no le hagas a la Mammers. No, o sea, estoy teorizando y ya. Y luego con todo este desmadre está complicado. O sea, estoy como sacándome así pues Sí, una del hipótesis ass, ¿no? del ass, o sea, Va. pero creo que para mí sería, o sea, si nada más de opinión y ya, Planes en común, sería ¿no? como Metas. metas en común y, o sea, es que tendrían que ser varias cosas, cómo es con su familia, cómo es con sus amigos, o sea, si es en general una persona más leal, Va. Sí, o sea, tu factor decisivo sería la lealtad. muy probablemente sí. Va, ok. Ajá. Y si soy su prioridad. Si de alguno de los dos no soy su prioridad, sin duda me voy por el que Sí, soy pero su ahí ya prioridad. perdió en automático, ¿no? Sí. Pero siento que siempre hay algo que te dice, ¿Ese es el bueno? ese es el bueno. Eso creo. ¿Mi cuerpo? Por ejemplo, tu cuerpo. Ok. Puta, qué cañón está esta. ¿Le contarías a tu pareja que amas a alguien más? ¿Por qué sí o por qué no? Planteen bien las preguntas. Estoy jugando. Si amo a mi pareja, sí. No, partamos desde que obviamente amas a tu pareja. Ok, sí. ¿Sí le dirías? Sí, pues no puedo engañarla. Si yo amo a alguien más ahorita, o sea, si tú amaras a Roberto, ¿me lo podrías ocultar? Es que, a ver, vamos a... cámara. No, Va. no, al revés. De hecho, hasta te voy a voltear la tortilla. A verte. O sea, neta, te esperaste a estar enamorado. O sea, pudiste haber puesto un freno de mano desde que dijiste esa vieja me gusta. Ah, claro. Pero ya estamos hablando del hecho de que ya amas a dos personas. Bueno, está bien. Ajá. No me volteaste la tortilla ni malle. No, sí, porque no manches, que ni pones No. un alto antes. Por supuesto. Ajá. Por supuesto, ya lo dije hace ratito. Pero si partimos de esa pregunta, claro que te lo digo. Si no te estoy siendo desleal, te estoy engañando. De amo a alguien más. Pero ya el mero hecho de que estés enamorado de alguien más ya está siendo desleal desde ahí, ya Bueno, es pues deslealtad. entonces se elimina la pregunta. Yo la neta no te diría. Pues por eso no quieres contestar. No, estoy contestando, Sí, güey. bueno, porque Yo está no- enemiga yo creo tu que yo no. respuesta. ¿Por qué? A ¿Por ver. qué me estás engañando? Corazón, pero tú también me estás engañando. No. La diferencia aquí es, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Mis, Por lo menos yo al no decirte, mis huevos son es tus como ojos. la frase en inglés que dice ignorance is bliss. Ah, obvio. O sea, si tú no sabes nada, no El te estoy problema es que- lastimando. Pues sí. Pues Y sí. no quiero terminar mi relación contigo. Entonces mejor paso mi duelo amándote. Bueno, pero si y estamos dejo en- ir al otro güey. Estamos y en sin hipótesis. que tú te enteres. En hipótesis y Por así, eso, no sé qué. yo te estoy diciendo lo que ¿Y qué yo tal haría. que sí me entero? Ay, no sé, mi amor. Ah, pues te mando a cagar en ese bueno, instante. sí, obvio, claro, pero, There you go. pero conmigo no te enterarías, mi amor. Bueno, banda, Miren, mi dientes de sable. ¿Ustedes qué opinan? Díganos, díganos en los comentarios. siento que es más fácil que yo te cache a ti que tú a mí. Claro, obvio. Lo digo en serio. Obviamente, tú eres mala, yo no. No soy mala, soy colmilluda. Ah, ok. Ok. Es más común de lo que la gente admite estar enamorado de dos personas. Obvio, sí es más Sí, común. estoy turbo sí. Va a ser mi respuesta es corta. Sí. ¿Qué harías si descubres que tu pareja ama a alguien más además de a ti? No, bye, no, obvio. Sí, porque ahí ya entra todo lo que decíamos ahorita en la teoría. Si yo amo a alguien más, es que ya yo fui un ojete porque di cabida y di entrada a amar a alguien más. Sí. Entonces, si yo llego y te digo, Marta, estoy enamorado de Eduviges. Pues si tú me dices, Kenneth, estoy enamorada de Lucas. Te digo, amo a Lucas. Pues lárgate con Lucas, que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, o sea, mi punto es, ahí cobra vida la pregunta anterior, ¿no? Sí. O sea, si tú me dices, estoy enamorada de tal persona, amo a tal persona,
es como, pues vete con tal persona, porque abriste O sea, la puerta. tú me mandarías a la fregada. Sí, por supuesto. O sea, si te digo, estoy enamorada de Lucas. Es que la pregunta es, ¿amas a otra persona? No estoy enamorada de otra persona. No. ¿Qué harías si descubres que tu pareja ama a alguien más además de a ti? Por eso, amar, no enamorar. Ah, bueno. A ver, ¿qué harías si yo O te sea, digo... para Marta es lo mismo estar enamorado Oye, y amar. No. A ver, si te digo, oye, amo a Lucas, Ajá. ¿no? ¿Por qué lo amas? ¿Desde cuándo? Porque entonces Pero espera, Lucas no sabe que estoy enamorada de él y nunca ha habido nada entre Lucas y yo. pues te diría que estás loca, que como amas, deja de decir enamorado, porque ahí te estás ventilando que para ti es lo mismo estar enamorado que Es amar. que, mi amor, no es que sea lo mismo, pero Ahí el dice enamoramiento amas. es algo muy intenso. Pero ahí dice amas. Sí, pero entonces Cambia la vamos a pregunta a hacer estar una enamorado. tesis filosófica Sí. de la diferencia entre estar enamorado y amar. Claro. Entiendo O cambia que la el pregunta a enamoramiento, güey, enamoramiento. o sea, si tú pasas de la fase del enamoramiento, entonces ya puede ser amor, Ok, ¿no? te voy a contestar las dos, ¿no? Si me dices amo a Lucas, te digo que te vaya bien con Lucas, ámense, bye. Si me dices estoy enamorada de Lucas, para mí es completamente diferente. Te diría, pues aléjate de él, ¿qué estás haciendo? No Pero te pases Lucas de no lames. sabe. Por eso, pero tú Nunca me ha lo habido estás nada entre Lucas y Pero yo. tú me lo estás diciendo. Yo te digo, antes de que lo ames o, sea, te enamores más ¿me de mandarías él. a la fregada? No, si estás enamorada, no. Si me dices lo amo, sí. Ok. ¿Ves qué diferente Sí, es? tranquilízate. ¿Quién la invitó al podcast? Ya, yo me invité sola. Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? No Tú no manches. contestaste, Lucas. Ah, yo te mando obvio a la fregada, mi amor. Ah, bueno. Obvio. ¿Ven? No manches. Según yo es obvio. Ojos que no ven, pitufo que no siente. A ver, Ajá. esta qué buena pregunta. ¿Es posible tener dos almas gemelas? Sí. Empezando porque tú y yo no vemos a las almas gemelas como algo romántico. No, pero sí me hace pensar un poco, o sea, porque a ver, Vamos a cambiar de opinión de capítulo a capítulo. no, para nada. estoy fregando, Sostengo amor. que mi alma gemela es Sara y no Ajá. tiene absolutamente nada que ver con algo sexual. Ok. Absolutamente nada. Ajá. Pero Ajá. siento que tú y yo sí tenemos algo muy especial. O sea, fuera de payasada. Claro, por supuesto. Pienso muy Qué cañón. bueno, mi amor, por eso estamos casados. Sí, pero sí pienso No, que sí muy tenemos, cañón. que sí somos kindred spirits. Muy cañón, Sí. pienso que somos espejo. Sí, yo pienso O lo sea, mismo. cuando te dediqué esa frase de Cortázar, Sí. no te la dediqué solo por ser romántica y ya. No, sino porque lo sientes Lo en las creo entrañas. con todo mi corazón. Es una frase, amigos, que dice algo como, siempre fuiste mi espejo. Es decir, que para verme tenía que mirarte. Ey. Sí. O sea, si te la dediqué es porque lo creo con todo mi corazón. Yo me descubrí a mí misma, me acepté a mí misma y me amé a mí misma también a través de ti. Qué maravilla. Por verte a ti, por ver que tú me vieras. Claro, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y eso es, y ser el espejo de alguien, Sí. o sea, que seamos espejo. Y en numerología, por ejemplo, yo la verdad no creo mucho en ese tema de la numerología, pero en numerología somos espejo. Y sí creo que tenemos algo tremendamente especial. Yo también lo creo. Yo también lo creo, completamente. Pero eso no es una cuestión de ser almas gemelas. Una cosa es alma gemela y otra es ser tu espejo, pero no es un poco lo mismo. No, yo no creo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Ok, que yo sepa y sé que tú y yo tenemos un lazo hiper profundo y especial, no quiere decir que no lo pueda tener con otra persona o que tú no lo puedas tener con otra persona. Estoy seguro que habría otro hombre, estoy seguro que podría valorar muchas de las cosas que yo valoro de ti, que podría haberte aceptado como eres y que No te lo habría dudo. hecho y que habría podido abrir de la manera en que tú te has abierto conmigo. Estoy seguro. No sé, mira, no sé, o sea, porque eso sí Eso no está restando lo nuestro, porque también las relaciones son una decisión, ¿no? Y eres mi decisión más bonita, mi amor. Ay, mira, ese mi amor. O sea, las relaciones son una decisión también, ¿no? Entonces, yo no creo que, ok, si nos vamos a la pregunta tal cual de puedes tener dos, si lo llevamos a este sentido romántico,
espejos o dos almas gemelas, yo creo que sí se puede. Pero lo que yo creo es que siempre está basado en tu decisión y en cómo tú quieras llevar tu relación con otra persona. O sea, me puedo remontar a lo que hemos hablado en este capítulo de, no, yo no daría cabida, intentaría no dar cabida para enamorarme de alguien más, porque puede abrir una caja de Pandora que te arruina la vida. Te arruina la vida. Que tú quisiste crear con otra persona. Entonces, por ahí va mi respuesta, mi amor. Tutti frutti. No sé, no sé. ¿Cómo que O no sea, sabes? no sé, o sea, creo que es mi intensidad y a veces, Arrebatada. sí, pero también es que mis amores son excesivamente profundos. O sea, yo no me puedo imaginar tener a una amiga que la considere mi alma gemela, Ujú. además de Sara. Sí. No lo puedo concebir. Para mí es una falta de respeto enorme a lo que yo he tenido toda mi vida con Sara. Entonces el amor que sientes por mí es mucho menos importante que el que sientes por Sara. No, de hecho, iba ahora contigo. Ajá. Para mí, digo, Que no lo dije de ardilla ni de no, enemigo, ¿eh? Pero a lo que voy es, estoy hablando de alma gemela. sí. Contigo. O sea, no de estamos. enamoramiento, ni de amor, ni nada. Exactamente. Ok. Exactamente. Y Va. contigo hablando ahora de no de almas gemelas, sino de ser espejo, que entonces estamos en el entendido que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Ajá. Yo no sé. A ver, tuve muchos novios, amor. Salí con muchos güeyes. Lo sé. Yo no sé si podría volverme a abrir igual. Voy a decirlo, quizá, a ver qué opina la gente, a ver qué opinas tú, de las cosas más románticas que pienso. Si no romántico, más especial. Yo sé que si tú y yo tuviéramos, no estoy hablando de muerte, los problemas suficientes para ya no estar juntos, yo ya no le apostaría ninguna canica a ninguna mujer. Bye. O sea, así de fuerte es mi sentimiento por Sí. ti. O sea, no estoy diciendo que no me enamoraría, no estoy diciendo que no echaría pasión con la mitad de México, o sea, no estoy diciendo eso. Pero mi pensamiento, o sea, resumido y textual, lo que ha cruzado por mi mente es, si no lo logré con Marta, no hay forma de que lo logre con alguien Sí, más. claro. O sea, si con ella que tenía la comunicación que tenía, la confianza que tenía, todo. O sea, estoy pensando en la hipótesis de que no estuviéramos juntos, ¿no? Porque nuestros problemas nos llevaran al borde del bye, ¿no? No sé si te parezca romántico o lo que estoy diciendo a mí me lo parece. No, claro pero que es me lo como, parece. Pero es que para mí es como, si yo terminara contigo, yo mismo pensaría, ¿cómo superar eso? Y no de, oh, la mujer que es, no en el desmadre cursi de la palabra, sino la realidad, el trasfondo de lo que tenemos tú y yo. Para mí sería como, sé que me podría enamorar y ay, la sonrisa de esa mujer y cómo es, y es maravillosa y es lindísima y guau lo dedicada y guau lo guapa, todas esas cosas, sí. Pero yo pensaría, no, ¿para qué le entró a más? Si con la mujer que tenía que salir, no porque yo lo decidiera, sino porque estaba ahí convencido de que iba a salir, no salió, ahora ¿para qué lo intentó con Úrsula? O sea, Sí. es como Nel. Sí, y es que a mí, o sea, yo lo veo, yo lo veo diferente Ajá. porque yo sí sé que tendría otra pareja porque a mí me gusta estar en pareja y sé que me enamoraría y sería feliz y ñe, y no sé qué. Yo no dije que no sería feliz. Bueno, sí. Pero sí te puedo decir que nunca, hablando incluso en cuestiones de amigos y familia, Sí, nadie sabe lo que sabes tú de mí. sí, lo Entonces sé. no es nada más una cuestión de pareja, es una No, no es cuestión de humanos. persona. ¿Quién Sí. es la persona que Sí. más sabe cosas de mí y con la que menos miedo siento de decirle a profundidad las cosas más oscuras o las más vulnerables en la vida? Y yo creo que eso no se presenta dos veces. Mira, qué chido. Pues tan romántico lo que dijiste tú como lo que dije yo. Bueno, así lo veo yo. Sí. Pues es un poco lo mismo, no lo mismo, pero Es como no se va a presentar, para mí, déjame Sí. robarme eso de ti, no se va a presentar dos veces. Sí. Eso no quiere decir que no me podría volver a enamorar, o sea, pero es como, ya sería como, ¿neta? ¿Se podrá llegar a ese grado de todo Sí. lo que acabas de decir? Bueno,
Ajá. ¿El amor es más fuerte que el deseo? ¿O es al revés? Yo creo que el deseo puede ser tremendamente fuerte, tan fuerte como el amor. Qué fuerte. No, la neta nunca lo había pensado y no te lo quiero contestar así de huevos, ¿no? O sea, de bote pronto. Nunca en mi vida se me ocurrió comparar qué es más fuerte, si el deseo o el amor. Porque puedes desear algo con toda tu fuerza, ¿no? Y puedes amar algo con toda tu fuerza. Híjole, la neta no voy a... Next, paso. No, pues ya es la Paso. última pregunta. Pues paso. Ay, Yo la neta creo que son igual de fuertes. sí. La neta. O sea, porque O sea, no sé, tendría que pensarlo, pero me suena súper lógico. te llegó a pasar que sentías, y seguro sí, un deseo y que no era amor. O sea, porque, a ver, no era amor. Un deseo desmedido por una persona. Sí. Desmedido. O sea, de what the fuck. Sí. Siento que no me puedo controlar. Sí, sin duda. Sí, claro. Es sí. una Sí, está emoción perro. bien intensa. Por eso dije, o sea, tendría que pensar muy bien en mi respuesta, ¿no? Es O sea, intensísimo el deseo. sin duda. A ver, el deseo no te da paz, no te da tranquilidad. O sea, si nos pusiéramos a pensar en qué es más bonito, más chido, el amor o el deseo, obvio el amor. El amor, sin duda. No, pero es que la pregunta es, Pero me ¿cuál es parece más muy buena. fuerte? Sí, me parece muy buena. Para mí los dos. Yo no sé, pero sí, tan no sé que me puso a pensar así. La neta, para Fuerte. mí los dos. Yo he llegado a sentir el amor más grande que he sentido en mi vida, obviamente sin lugar a dudas y sin la más mínima comparación, ha sido hacia ti. Eso es obvio. Ey, Pero sí te puedo decir por ahí alguna vez que sentí un deseo que se podría equiparar al nivel de amor que te tengo a ti. mira, qué perro, qué perro. Te digo, o sea, está de las mejores No, preguntas no que era se han hecho amor, en este no era podcast. amor, era No, deseo. no, está bien, está bien, está bien. Sí. No me estoy ardiendo, o sea, al final yo también, pues, he sentido deseo, Tienes tu siento historia. deseo, ¿no? O sea, es como, Exactamente. Ajá. no me arde ni me molesta, o sea, más bien me deja pensando, y no lo que tú me respondiste, sino la pregunta en sí. Sí. Pero bueno, para ustedes, ¿qué es más fuerte, el deseo o el amor? Y Esa es una gran manera, creo, de cerrar, ¿no? Sí. Pero que nos contesten, contéstenos, pónganos, Y- pónganos ahí qué y por qué. pero sobre todo díganos si han estado enamorados o enamoradas de dos personas al mismo tiempo. Correctísimo. Contéstenos Y- esas dos. Y la tercera cosa que tienen que hacer es suscribirse al canal. Eso sí, sin duda. Bye. Un beso.